Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl. Estamos hoy día para conversar de liberalismo, libertarianismo, ciertas concepciones en Chile, Argentina, Latinoamérica, y bueno, las concepciones generales también que hay sobre todas estas terminologías. Estamos con Nicolás Lague, de Terapia Liberal, ¿cierto? Que es un canal también que se dedica a la difusión del liberalismo y libertarianismo, muy interesante en nuestro país vecino trasandino, ¿cierto? Por favor, Beatriz, presenta a nuestro invitado. Es que estoy muy fascinada porque, bueno, digamos, hemos empezado a mirar para Latinoamérica y nos hemos encontrado con un montón de gente entretenida, fascinante, y a quienes podemos tener, digamos, sentados prácticamente en el living, gracias a Internet, así que muchas gracias. Y uno de estos personajes que me fascinan es precisamente nuestro invitado, Nicolás Lague, sorry, o sea, de Terapia Liberal. ¿Y qué es? Bueno, abogado y autor liberal y creador de Terapia Liberal, que hoy día sacó un tremendo programa sobre los bancos centrales. El otro día habló sobre la tolerancia, y ese episodio no tiene pérdida, porque de verdad los ejemplos que saca van más allá de la autoparodia. Es como, parece que fueran un sketch, pero son verdaderos y dan mucho miedo. Y hoy día me gustó mucho el episodio que sacaste del Banco Central, y este discurso de Alberto Fernández me pareció francamente creepy cuando decía que hay que, con tono hay que cuidar el peso, como si fuera el abuelito que está viejo y que quiero ver porque, bueno, es tu abuelo, y no un medio de intercambio. Entonces invitaba a ahorrar en peso y a dejar el dólar para los medios productivos, como cuando con inflación no es posible ahorrar. Es de estúpidos. Uno tiene que gastar toda la liquidez que tenga porque mañana no vas a poder comprar lo que compras hoy. Entonces, y eventualmente puedes vender lo que ya tienes. Digamos, los incentivos no están para ahorrar, no están para invertir, están, digamos, no van para crear prosperidad. Y eso a mí tú sabes más de eso, pero aparte de eso, me encanta tu programa y no me lo pierdo. Así que muchas gracias, muy bienvenido, y perdona la larga introducción de mía como fangirl aquí. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Lucas, por haberme invitado acá al programa. Yo también los sigo a ustedes, vi que hemos coincidido en una entrevista a José Venegas, ¿no? Prácticamente en la misma semana. Así que bueno, te agradezco por tus palabras. Sí, como hablábamos un poquito antes, cuando tomamos contacto, el tema del Banco Central, el capítulo que subí hoy, que habla un poco de cómo opera, cómo altera el proceso económico, el cálculo empresarial, cómo altera el ciclo económico, me parece un tema clave, pero clave de una importancia trascendental para entender el mundo de hoy. Entonces, bueno, no sé si lo logré, pero tuve la intención de hacer una serie de, por ahora, 3 capítulos, tratando en el primero la banca central, el cálculo empresarial, la teoría austríaca del ciclo económico, que esto se estrenó hoy, y la semana que viene, que ya terminé de grabar recién, hacer un capítulo hablando un poco más del origen del dinero, qué es el dinero, como bien dijiste, un medio de intercambio, y un poco el origen de la banca comercial y su relación, su interrelación con el Estado, y cómo organizan este fraude, esta estafa Ponzi, que es el sistema financiero. Yo quería que conversáramos también después
esta introducción, bueno, sobre este programa que hicieron hoy día. Sobre primero, el origen un poco de cómo se te ocurre hacer el tema de terapia liberal. Y bueno, después entrar en quizás mi tema favorito, las definiciones ideológicas, ¿cierto? ¿Por qué terapia liberal y no terapia libertaria? Y un poco entrar como en esa dicotomía y esa conversación. Bueno, mira, el origen de terapia liberal se puede remontar, o sea, en mi cabeza, el germen de la idea fue hace unos años cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández. En mi oficina, en mi trabajo, hubo una discusión, ¿no?, con un par de seguidores del kirchnerismo respecto a la deuda externa. Entonces empecé a dudar, o sea, me generó una curiosidad por qué había tantas dudas, si se había dejado endeudamiento, si no se había endeudado, cuando los números eran tan claros, ¿no?, que la deuda consolidada de la Argentina había crecido y rotundamente había crecido. Entonces empecé a investigar por qué, qué es lo que pasa, cuál es el problema. Ahí empecé a interesarme en temas económicos, que yo por mi formación como abogado, digamos que la economía era algo que tocaba de oído, ¿no?, digamos, como algo autodidacta, pero no le había prestado mucha atención. Empecé a prestarle más atención, empecé a leer de escuela austríaca, a Mises, Hayek, a Rothbard, y empecé a analizar mucho el tema del endeudamiento. Ahora, ahí adelanto unos años, ponele, 2 años de ese momento, y en una charla entre amigos, en un asado, ¿no?, con mucha gente, surgió el tema del dinero. ¿Qué es el dinero? La creación del dinero de la nada, cuál es el respaldo del dinero, etcétera. Todos los temas que casualmente tocó en el video que se estrenó hoy. Ahora, el grado de confusión que había en esa reunión respecto a temas que en ese momento empecé a darme cuenta qué importantes que son y cómo están engañando a la gente con esto, más como lo que dijo Beatriz, en un país como la Argentina, donde la inflación es el mecanismo principal recaudatorio del Estado. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, ¿por qué no desarrollar algo para divulgar lo que pienso o para dejar un testimonio, digamos? Después, ya terminando el gobierno de Macri, yo ya había tomado la decisión de lanzarme al público, digamos, ¿no?, exponerme a la opinión pública. Y se me había ocurrido el formato de podcast. Como le dije a José Venegas, yo era un gran oyente de su programa, Esa Boca es Mía, y después de Construcción de Noticias, y dije, bueno, este formato me gusta el podcast, no tenés limitación de tiempo, qué sé yo, ¿no? Me pareció interesante. Y lancé por ahí Terapia Liberal. Yo tenía pensado estrenarlo en marzo, o sea, Alberto Fernández asume el gobierno en diciembre, tenía pensado en marzo cuando era el inicio de las sesiones legislativas. Y fue tal la abrumadora cantidad de indicios de lo que iba a pasar, que después terminó pasando, ¿no?, de ese vuelco a un populismo recalcitrante, mucho peor de lo que había sido con el kirchnerismo, que decidí adelantarlo, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de ensayo, ni prueba, ni nada, ¡pum!, lancé Terapia Liberal, justo ahí, apenas asumió Alberto Fernández. Después lo que me dijiste, ¿por qué Terapia Liberal y no libertaria? Yo en ese momento no tenía tan claro algo que surgió, bueno, también lo hablé mucho con José Venegas en la entrevista que le hice, de la inutilidad del término libertario en el idioma nuestro, ¿no?, en el habla hispana. Yo en ese momento no tenía tan claro los argumentos de por qué, pero había decidido que era mucho más representativo para lo que quería hacer yo, que era llegar con las ideas de la libertad a la mayor cantidad de público posible. Entonces me parecía que el liberal era más abarcativo que el libertario lo podía acotar a una visión anarcocapitalista. Entonces dije, no quiero entrar en esa liberal clásico, minarquista, anarcocapitalista. Yo tengo una tendencia hacia el anarcocapitalismo, pero no pretendo divulgar anarcocapitalismo, pretendo divulgar liberalismo
que después como consecuencia lógica derive en una sociedad voluntaria, ¿no? 100%. Oye, cuando explicaba justamente en uno de tus videos la historia filosófica del libertarianismo y el liberalismo, mencionaste un detalle que quería preguntártelo, que tenía que ver, ¿cierto?, con el origen en Escocia. Mencionabas en un momento unos caballeros exiliados en Escocia. ¿A quiénes te referías en esa parte particular? Los caballeros templarios. Los caballeros templarios, ya, perfecto. Interesante, porque tenía esas dudas justamente sobre buscar el origen, porque en general a mí me pasa que yo, siendo bastante libertario también, choco en las partes y no me considero ni un liberal clásico ni un libertario de manual en la línea rothbariana, justamente porque choco con el justnaturalismo. Yo generalmente creo que es una especie de evolucionismo del derecho, quizás más hayekiano en ese sentido, y no sustentaban en esta metafísica. Entonces era interesante, y es para muchos liberales interesante esta discusión de cuáles son los orígenes del liberalismo. Tú en ese video también sostenías, ¿cierto?, que por elegir el lado utilitarista se había perdido un poco el rumbo del liberalismo en el siglo XX. ¿Por qué más bien el justnaturalismo por sobre el utilitarismo de Stuart Mill, por ejemplo? Bueno, mira, buscar un origen del liberalismo casi que te diría que sería una falacia, porque el propio liberalismo es producto del orden espontáneo. Entonces es una evolución de las ideas. Por eso el liberalismo es una doctrina, es un conjunto de ideas que distintos autores han ido trabajando y desarrollando. Y acá, mirá, para mí es muy importante lo que voy a decir ahora, para el público, para que lo entienda. Todos los autores han cometido errores groseros, ¿ok? Entonces, porque yo lo veo en internet, hay mucho endiosamiento de algunos autores, como verdad revelada, ¿no? A mí me encanta citar a Rothbard, me encanta Rothbard, pero cuando leo los artículos políticos de estrategia política de Rothbard, me dan ganas de tirarlos por la ventana, ¿ok? Y eso se puede aplicar a todo. Mises tenía una visión del servicio militar obligatorio. Qué sé yo, Hayek justifica tanto el Estado que hay veces que bueno, te hace ruido. Ayn Rand, con la visión que tenía respecto a Dios, y respondiéndote un poco, volviendo a lo que comentabas vos, yo decía de los caballeros templarios, ¿no? Hay que tener en cuenta en la historia de los caballeros templarios que ahí se produce el primer sincretismo fuerte de la cultura. En realidad tendría que ir más atrás, Alejandro Magno y demás, pero de la época del oscurantismo, ahí viene el sincretismo de la cultura oriental con la cultura occidental. Los caballeros templarios son los que rompen un poco con ese dogma de la iglesia, ¿no? Y ahora volviendo al digamos, ¿cómo? Y fundan la banca en algún sentido. Totalmente. Claro, y mirá qué relación que hay con eso, de que el rey francés que los elimina a todos, ahora no me acuerdo el nombre. Felipe el Hermoso. Exacto. Justamente, hoy lo hablé con el tema del banco, perdón, lo que grabé hoy. ¿Qué hace el rey? El rey incauta todo el oro porque los reyes son deficitarios como los estados modernos. Entonces vivían en permanente déficit y necesitaban esos préstamos. Entonces, qué mejor que liquidar a todos y quedarse con el oro. Pero volviendo, después los autores canónicos, digamos, Locke y demás, tenían una visión deísta de la religión, ¿no? Dios existe, es el arquitecto del universo, es el que puso en marcha todo esto, pero no interviene en los asuntos humanos. Pero ahí está el justnaturalismo. Nos dejó, digamos, esos conceptos, ese punto de partida para que en base a ahí hagamos nuestro derecho positivo y demás, ¿no? Con el reconocimiento de la igualdad de los individuos, de todos los seres humanos, ¿no? Entre sí. Ahora, Entonces,
digamos, estaba escuchando el otro día a Antonio Escotado, que es un muy destacado liberal, y entre otras cosas, algo de lo que tú me acabas de decir, de que ya tal persona, Rothbard, Mises, etcétera, eran gente con muy buenas ideas, pero no por eso, pero no por eso escapan del juicio crítico. Uno no puede convertirse en un, no sé, en un seguidor y no poner y no pasar por ese lazo de la razón lo que estos otros escriben. Incluso estaba pensando que incluso una buena idea es buena en moderación. No la puedes llevar al extremo, al extremo. Entonces estaba pensando en Escotado, que él decía que lo habían atacado mucho, digamos, sus compañeros en la universidad, porque él leía de todo. Entonces era una belleta que cambiaba de opinión y que se exponía a distintas... Entonces quizás eso de abrir la ventana y estar abierto, pero no ciego, a distintas ideas, estar permanentemente aprendiendo y pensando es parte de él. No es, este es mi autor y todo lo que haya hecho es perfecto y no sé, y es el evangelio. Eso era lo que yo quería decir. Eh, Porque Escotado dice que lo importante es mantener la curiosidad y no cerrar la llave de la razón, digamos, no clausurar, yo ya aprendí, ya estamos hechos. Que es una actitud bastante liberal, eso es cierto, de estar siempre cuestionándose y no tener dogma. Y claro, estoy pensando en otro personaje que cambió mucho de opinión, sobre todo, como decía Nicolás, ¿cierto?, sobre las estrategias políticas. Estoy pensando en Rothbard, ¿cierto?, que parte como con la idea de los 60 de unirse a la New Left o hacer alianzas con la New Left, ¿cierto?, con lo que hoy día entendíamos como progresismo. No este progresismo social justice warrior, ¿cierto?, inquisidor, sino el progresismo más hippie. Y luego, bueno, en los finales de los 80, principios de los 90, se da en su último año un vuelco que de alguna manera, a mí no me gusta mucho el último Rothbard, ¿cierto? De alguna manera le da la posta a uno de sus discípulos, ¿cierto? Hans Hermann Hoppe, que extrema todos los argumentos del último Rothbard, ¿cierto? Y termina generando esta especie de hoy día, no sé, mesías de los sectores que el mismo Venegas ha llamado fascistas culturales. Entonces, un poco, gracias, ahí nos comenta un poco lo que decía Beatriz, ¿cierto? Y sobre el tema de Hoppe, que lo hablábamos off, ¿no? Bueno, mira, yo coincido completamente con lo que han dicho. No endiosar a un autor, tomarlo como verdad revelada, no es propio del liberalismo, porque lo propio del liberalismo es el desarrollo de cada uno como individuo, de su pensamiento libre, individual, único e irrepetible. Entonces, hay una cosa evidente. Cada autor es fruto de su tiempo, de sus circunstancias personales, individuales, etcétera, etcétera. En el caso de Rothbard, o sea, vamos a plantearlo de otro lugar. Después entramos en Rothbard y Hoppe y demás. Por ejemplo, Adam Smith, ¿no? Adam Smith ¿podría llegar a haber imaginado o proyectado un sistema de pensiones? No. Entonces, hablar de Adam Smith con el contexto, con el canon actual, qué sé yo, es muy difícil juzgar las ideas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta dónde lo escribieron, cómo lo escribieron, cuál era el contexto, cuál era el desarrollo de las ideas. Anarcocapitalismo. A John Stuart Mill se le hubiera pensado, se hubiera pasado por la cabeza el anarcocapitalismo. No, ni casualidad. Entonces, bueno, ahora, volviendo a Rothbard, creo que lo que dije antes es más que claro. Los escritos políticos de Rothbard pasa de aliarse con la izquierda más extrema por la guerra de Vietnam a sugerir alianzas con el Ku Klux Klan. Ahora, ¿por qué? Porque tenía interés en que su proyecto político tenga una viabilidad. Él creía que las cosas las podía cambiar desde la política. Ahora,
a las vistas, a las claras, esa idea fracasó rotundamente, pero mal, rotundamente. Yo hasta diría que este es un tema que se debate mucho ahora en la Argentina, ¿no? Si los partidos políticos liberales o estos intentos liberales y demás, las cosas se cambian desde las ideas o se cambian desde la política. A mí, yo no encontré todavía nunca un ejemplo de las cosas que se cambian desde la política. Todas las cosas que leo, analizo, estudio, todo se originó en un tanque de pensamiento, en una fundación, etcétera, etcétera. Fíjense, hoy con lo que hablábamos al principio, el tema de la banca central y demás. En el libro de Rothbard, el caso contra la Fed, ¿no? Acusación contra la Fed, el nombre que tiene, habla de todo el lobby intelectual y periodístico que hicieron para instalar la Reserva Federal, un lobby de casi 80 años. O sea, de vuelta, con todo el poder político, no, los cambios vienen de ahí. Ahora, establecido eso de que muchos de los escritos de Rothbard en la fase política tienen el único y claro objetivo de alcanzar el poder, vayamos a Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe es una continuación de las ideas rothbardianas llevadas al extremo con el toque propio de la personalidad y la experiencia de Hoppe, ¿no? Y con otro contexto histórico, un contexto histórico donde, capaz que unido con lo que decían al principio, hay un exceso de economicismo, hay un exceso de mirada del liberalismo únicamente por la parte económica, y lo que le rinde hoy a los intereses políticos de Hans Hermann Hoppe y compañía es la alianza con la derecha conservadora, con la alt-right norteamericana. Yo, por ejemplo, ahora tengo esta remera, ¿no? La remera de la bandera de Gadsden. El tipo que entró al Capitolio con esta remera no me representa para nada, no representa el anarcocapitalismo, no representa el individualismo, etc. Representa la guerra de independencia norteamericana, representa nacionalismo, representa un montón, otras cosas que no son para nada liberales, ¿no? Ahora los camuflan con el término libertario, y ahí está Hoppe con todas sus ideas, que como dijo Beatriz antes en mi video, que derivan estos pensamientos delirantes como que la monarquía es el estado natural del ser humano. Claro, y bajo esa lógica, yo ahí difiero un poco contigo con respecto a la opción. Bueno, yo creo que ambas son necesarias, la política y la intelectualidad, o los centros de estudio de alguna manera, porque claro, cuando la estrategia hayekiana de empezar a influir a través solamente de los centros de estudio, y más encima, no solo eligieron esa opción que podría haber sido razonable incluso, sino que la opción de solo influir sobre la libertad económica, terminaron generando o dándole un paso para todos estos hijos de ellos, estos hijos bastardos que son alt-right, ¿cierto? Hijos de la estrategia liberal económica, que finalmente dice, bueno, si nos están hablando todo el día de libertad económica y en lo otro no hay una respuesta, ¿cierto? Y llegan conservadores, filofascistas y nos dan una respuesta, bueno, escojo los dos énfasis que me están dando por ambos lados. Entonces elijo el liberalismo económico, libertarianismo económico, y elijo el conservadurismo moral, incluso el antiliberalismo político, ¿cierto? El antiglobalismo, todas estas ideas de la gente que se terminó tomando el Capitolio, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, yo creo que esa estrategia de solo ver el liberalismo desde una perspectiva utilitaria en cuanto a lo económico pasó la cuenta, sobre todo para el mismo liberalismo. Dicho eso, claro, se me ocurre también otra idea que he estado reflexionando y pensando últimamente, que tiene que ver con esta, creo que se lo escuché a Gloria Álvarez, ¿cierto? Y ahora te lo vuelvo a escuchar a ti con respecto al libertarianismo como una revisión del liberalismo clásico en el siglo XX para los problemas propios del siglo XX, ¿cierto? Hay que entender que el liberalismo entre, no sé, 1929 y 1973 básicamente no existió en el planeta, o sea, eran todos keynesianos o fascista o marxista, o sea, no hubo liberalismo en todos esos años. Entonces, claro, yo pienso
me gusta del libertarianismo eso, que es una revisión, ¿cierto?, con las problemáticas del siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI y se empiezan a agregar nuevos temas. Y el libertarianismo creo que perdió fuerza con respecto a grandes autores que vivieron en mitad del siglo XX, ¿cierto? El mismo Mises, Hayek, Rothbard o Ayn Rand, ¿cierto? Pero en el siglo XXI no se ve tan claro estos personajes y como hemos mencionado, uno de los que resalta es un tipo absolutamente iliberal, que es Hans Hermann Hoppe, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de repensar la gran línea liberal en el siglo XXI, porque estamos recién partiendo del siglo, se vienen otras temáticas, ¿cierto? Estoy pensando en el transhumanismo, en el tema de la Big Data, se vienen otros temas que probablemente el mundo libertario clásico del siglo XX no pudo pensar, ¿cierto? No pudo prever porque, como tú decías, John Stuart Mill tampoco estaba pensando, ¿cierto?, en el anarcocapitalismo porque era hijo de otro tiempo. Entonces, ¿hay autores o ideas que tú creas que sean buenos llevar en el caudal de este río llamado liberalismo que nos puedan dar otras vertientes, otras nuevas miradas al respecto? Sorry, yo quiero meter la cuchara. Estábamos hablando antes de que Hans Hermann Hoppe no era como Corín Tellado, no era que el mercado lo favoreciera porque a todos nos encantan sus libros, sino que había una intencionalidad política que era financiado y que buscaba llevar ciertas ideas, intencionar ciertas ideas y influir. Y acá también yo pienso que nosotros, como personas que nos importa la política, porque vemos el poder que tienen sobre nuestras vidas y queremos vivir bien, prosperar, etcétera, etcétera, y que la gente alrededor nuestro viva bien y prospere, ¿qué tipo de ideas? Me uno a la pregunta de Lucas, ¿qué tipo de ideas debiéramos intencionar? Digamos, pensando que no podemos ser acríticos y que incluso las mejores ideas son buenas en moderación. Oca, Nicolás, adelante. Bueno, la verdad que es una pregunta difícil, realmente difícil. Mira, todavía sigo pensando desde que escuché a Lucas. Capaz que voy a ser duro con lo que voy a decir, pero me parece que es el momento oportuno, justo, para revisar los autores del siglo XX. Eso es lo que me parece a mí, revisar los autores del siglo XX, traer más a la palestra la obra de Mises, la obra de Hayek, la obra de Rothbard también, Nozick también. Me parece que los autores modernos, no digo que no hay que leerlos, pero no los veo a la altura de los monstruos que hubo realmente en el siglo XX. Creo que ahora, en la actualidad, hay autores valiosísimos realmente, ¿no? Juan Ramón Rayo, por ejemplo, en España me parece... bueno, el otro día en Twitter tuve una interacción con él donde yo estaba recomendando su libro, ¿no? Liberalismo, los 10 principios del orden liberal, creo que es el título. Es un libro que no se consigue en la Argentina y creo que ahí hay una carencia, ahí, en libros que sean para acercar al neófito, al no iniciado en el liberalismo. Por ejemplo, allá en Chile, la fundación de Axel Kaiser, ¿no?, de la FPP, tiene publicado el libro de Edmund Butler, El liberalismo clásico, un manual básico. Yo ese libro me lo hice traer de allá, no existe acá en la Argentina. Entonces creo que hay un gran vacío de material introductorio al liberalismo. Ahora, creo que la conjunción de redescubrir el liberalismo, porque como dijo Lucas, prácticamente el liberalismo, seamos realistas, está agonizando. Nunca se va a terminar, nunca va a morir, porque siempre va a haber alguien que defienda los valores del individuo. Siempre va a haber alguien que pelee por su libertad.
pero hoy por hoy está agonizando. Entonces, ese proceso quizás más, yo señalaría la década del 80 para adelante, ¿no? Con los neoconservadores o el ascenso de Reagan, Thatcher, después lo que la izquierda define como neoliberalismo y demás. Toda esa época, inclusive desde el adoctrinamiento educativo, le ha hecho mucho daño al liberalismo. Lo ha dejado en un lugar que recién ahora la gente lo está redescubriendo, los jóvenes sobre todo. Es un proceso que veo al menos acá en Argentina, ustedes me dirán allá, pero yo lo que veo es eso, un redescubrimiento, un renacer como el fénix, ¿no? Después de estar agonizando, la llama sobrevive y se regenera y vuelve a aparecer. Ahora, ojo, este renacer, ahí está el problema de Hans Hermann Hoppe y los delirantes que hablan de la monarquía como el estado natural del ser humano. Ese es el problema, que el renacer sea con las ideas trastocadas, confundidas, ¿no? Y dispare para otra cosa que pervierta y ensucie, infecte aún más las ideas liberales de los maltratadas que están por el establishment progresista, ¿no? Oye, y en ese sentido, porque en general se arma una especie de muro, se ha armado una especie de muro esto último, de este resurgir de la década pasada con el liberalismo, que tiene que ver con el mundo liberal y el mundo libertario. Yo sé que, no sé si lo decía Noff o Enon, que en el mundo hispanohablante no tiene sentido hacer la distinción, pero me gustaría sí hacerla por lo siguiente. El liberalismo, que yo encuentro que es muy amplio en general y que yo considero un rawlsiano, un liberal igualitario como a la izquierda, el liberalismo, y a un, no sé, liberal conservador, si se quiere, era la derecha. Y en el centro libertario, estilo Nozick, hasta liberales clásicos, ¿cierto? Liberales modernos, incluso la etapa más jovial de Stuart Mill me parece que todavía entra dentro de una categoría más centrada que su última fase y obviamente que el rawlsianismo y el keynesianismo posterior. Es una familia amplia. Y hoy día ha habido un cierto renacer de ideas liberales en Europa. Estoy pensando en el liderazgo de Emmanuel Macron, que a pesar de haber partido como un socialdemócrata por un par de años militando en el Partido Socialista francés, inmediatamente al llegar al poder rompe con la tradición socialdemócrata, se adhiere oficialmente al liberalismo. En Francia pasa como con Argentina hasta antes del factor Milei, ¿cierto? Hablar de liberalismo era una cosa muy rara, era como, no sé, como ustedes tienen a Perón allá, tienen a Charles de Gaulle, entonces de alguna manera el liberalismo es distinto, no sé, en Chile o en Estados Unidos, donde el liberal o libertarian tienen un sentido más potente. Entonces, se genera todo este mundo liberal que puede ir desde Ciudadanos de España, ¿cierto? Desde el partido Macron, desde los Lib Dem en Inglaterra. Hay un liberalismo de centro que ha ido tomando no solamente cierto protagonismo, sino también mayor coherencia con el liberalismo político. Y por otro lado, han surgido en la segunda década de este siglo un resurgir del libertarianismo con Internet. Estoy pensando en Axel Kaiser en Chile, ¿cierto? En Milei, Spert en Argentina, youtubers, no sé, personas como divulgadoras como Gloria Álvarez, ¿cierto? El mismo Juan Ramón Rayo o María Blanco en España. Entonces, hay un grupo que se dedica mucho más a la divulgación y el desarrollo intelectual desde el libertarianismo. Pero estos dos mundos dialogan muy poco. En general, ha habido una línea libertaria que dice, no, bueno, estos liberales de centro que se dedican a la política son, no sé, socialdemócratas o parte de este consenso, y no han visto con buenos ojos en general su labor política, que dentro de lo posible, oye, se acercan bastante a lo que se puede hacer en política por una agenda liberal en lo político, en lo económico y en lo valórico. Evidentemente está muy lejos de ser anarcocapitalista o siquiera minarquista,
pero hay un enfoque importante. Y por otro lado, también de este mundo liberal se ha visto con recelo el mundo libertario, y con justa razón, por esta tentación que hay, ¿cierto?, muchos libertarios de a la primera volverse conservadores o filofascistas en muchos casos. Entonces, la falta de diálogo entre el mundo liberal y el mundo libertario me parece en general uno de los temas más preocupantes para lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Para lo que haces tú, Nicolás, ¿cierto? Para lo que hacemos nosotros en el Liberty, para lo que hace Venegas, ¿cierto? Para lo que hacen muchos autores que van mucho en esa línea de poder conectar mundos que en general están súper disociados, porque uno se desarrolla en la cultura política y el otro se desarrolla en el mundo de los think tanks. Y se ven con sospecha mutuamente. No sé si tú de alguna manera ves eso, encuentras que pueda ser plausible generar un puente, porque ganan todos. O sea, los mismos liberales políticos que son como más como tercera vía, de alguna forma encuentran en estos tipos que se dedican a los think tanks, oye, mira, que hay unos tipos que se definen igual que nosotros o similar y están desarrollando muchas teorías. Bueno, nos acercamos, y es verdad que todos estos grupos demócratas, todos estos grupos tercera vía, que eran medios como insípidos políticamente o ideológicamente, con el resurgir de los think tanks libertarios y liberales clásicos, han ido acercando posiciones. Y al mismo tiempo vuelve plausible para los libertarios la posibilidad de que hayan gobiernos que no tengan que ser muy conservadores en lo valórico para poder tomar el liberalismo económico. Bueno, mirá, yo personalmente, yo estuve en política, ¿no? En el año 2002, lo conté en una extensa entrevista que tuve con Nicolás Moraz, que es un anarcocapitalista acá de Argentina, ¿no? Un youtuber muy, muy, muy conocido. O sea, entiendo lo que decís, pero no lo puedo compartir. ¿Por qué? Porque respeto profundamente que cada uno lleve adelante su proyecto individual. El que se quiera meter en política, yo lo hice. El que se quiera meter en política lo haga, no tengo ningún problema. Está perfecto, es la tolerancia de vuelta, ¿no?, sobre el proyecto de vida de otro. Ahora, si uno, yo al menos, llevando mi pensamiento hasta las últimas consecuencias, llego a la conclusión de que el Estado es imposible de regular, de controlar, siempre va a tener una tendencia a crecer. También llego a la conclusión de que el problema, en un sistema como el que tenemos, el sistema democrático, el problema se centra muchísimo en la oferta y la demanda, para decirlo de alguna forma que se entienda. Entonces, el rol del intelectual, del divulgador, yo no me considero intelectual, me considero un divulgador, un opinólogo, si quieren, ¿no? Ni siquiera un divulgador, un opinólogo. Y el rol de los divulgadores, de los opinólogos, de los que estén interesados en el tema intelectual, es justamente exponer las ideas y tratar de generar una demanda por esas ideas. Ahora, mi experiencia propia en la política y lo que he leído, lo que he visto, me marca de que cuando hay una demanda para unas determinadas ideas, aparece siempre el político listo, presto para ser el que la lleve adelante. Entonces, de vuelta, no tengo ningún problema en que la gente se lance a la política y demás, pero no, si la gente, el votante, no demanda que bajen los impuestos, que se achique el Estado, que se corten las regulaciones, que se respete la propiedad privada, jamás se va a producir ningún tipo de cambio desde la política. Esa es mi idea. Ahora, volviendo a mi experiencia personal, yo que estuve adentro de la política y en la cocina de la política, porque fui asesor de un diputado, te puedo decir con todo lujo de detalles que la política no es para nada lo que piensa la gente, para nada. Hay una desconexión brutal entre lo que cree un militante, un chico que vaya a una marcha, lo que sea, con la realidad de lo que es la política. La realidad de la política es individuos buscando su propio beneficio,
y utilizando los bienes públicos y los fondos públicos para eso. Y a través de qué? Del poder, de la coacción. Entonces, yo no pretendo actuar en política, yo simplemente lo que pretendo es convencer a más gente de que demanden libertad y respeto por el individuo. Ahora, sí es cierto de que necesitas, después que esté el político, para votarlo, ¿no? El que defienda esas ideas, cuando... ahí estoy leyendo el comentario, ¿no? Pero bueno. Siempre dice, algunos dirían que el término es un oxímoron y se llaman anarquistas, libre mercado, liberal radical. Tiene razón. Es así, anarquismo de libre mercado, anarquismo por ausencia de coacción, libre mercado por respeto absoluto de la propiedad privada. Pero bueno, volviendo al tema, siempre necesitas el político que represente la opción para que sea votada, eso sin lugar a dudas. Ahora, si no metiste el cambio que Hayek decía, ponerle, si no influiste en las ideas de la sociedad, no importa que haya un político, están invirtiendo los roles. Ese es mi punto de vista. Podemos diferir, no hay ningún problema. Claro, igual estoy pensando en el caso chileno. Yo me ha tocado conocer libertarios o liberales argentinos. Tuve la posibilidad de almorzar con José Luis Espert en Chile en algún momento. Y me gustaba lo que había hecho, no sé si es tan antiguo como 2002, pero en su momento López Murphy, ¿cierto? Como que resaltaba un poco la política liberal argentina. No sé cuál fue mucho su influencia. Sé que después apoyó a Macri, no sé si tuvo mucha influencia en el gobierno de Macri en su momento. Ahora bien, Chile tiene una realidad política quizás distinta y acá los partidos políticos son un poco más tradicionales que en Argentina. Y en general se han ordenado en base a doctrinas políticas e ideológicas. El liberalismo como partidos políticos no había hasta 2010, hasta que con un grupo un grupo de cabros de 20 años, empezamos ahí a influir, ¿cierto? Hasta el punto que hoy día hay más o menos 3, 4 partidos liberales en casi todas las coaliciones que uno podría decir son parte de esta diversidad de partidos políticos o ideología liberal. Ahora, son menores, obviamente, y son pequeños. Pero en Chile pasa mucho que el poder lo tienen mucho más los políticos que los ciudadanos. Ahora vamos a tener una convención constituyente y es muy probable que la mayoría de los que sean electos sean de los partidos políticos tradicionales, por más que la gente se levantó un día revolucionario y fue a marchar en masa, y millones de personas marcharon para pedir más Estado y mayor populismo económico. En general es muy probable que no pase porque la clase política un poco hace lo que quiere. Hay muy poco check and balance en Chile con respecto a los partidos políticos. Ahora, eso desde cierta perspectiva liberal es buena porque en general los momentos populistas que tenemos son más bien ciudadanos que políticos. Hay más una ciudadanía pidiendo cosas populistas que la clase política más o menos intuye que no les conviene. Y finalmente dicen, bueno, sí, pero con esta... Y se mantiene cierto orden que yo creo que va mucho más allá de la antigua Constitución. Es una cosa ya enquistada en la forma de hacer política. Que pasa un poco también con la lógica que agregan muchos los populistas de derecha e izquierda en Europa, ¿cierto? Que está esta élite de Bruselas, ¿cierto? Este grupo que no lo eligió nadie, pero de alguna manera funcionan, pero son mucho más tecnócratas y probablemente más liberales en lo económico de lo que sería, de lo que quisiera el ciudadano enojado en redes sociales. Entonces yo ahí no creo que haya un tan alto divorcio entre un poder de los partidos políticos y la tecnocracia, al menos estoy pensando en la democracia europea y en Chile. Y lo otro interesante también es que en algunos momentos también el mismo sistema de aumento de Estado colapsa sin necesidad de una revolución o un golpe de Estado. Estoy pensando en el caso de Estonia, ¿cierto? Estoy pensando incluso en el caso de Macron. Macron fue electo, ¿cierto?, como una especie de socialdemócrata, renovado, centrista, y lo primero que hizo fue empezar a checar el Estado, o sea, decir, oye, sabes que acá hay una burocracia brutal y
y despidió como 70.000 funcionarios que no servían. En Estonia fueron mucho más radicales todavía. Entonces hay ciertos momentos donde ya el Estado llega a un agotamiento, un cansancio, que no sé si los mismos ciudadanos sean los que digan vamos, o es la clase política más tecnócrata que dice, oye, sabes que ya esto se está volviendo más o menos inviable, y el lobby empresarial de alguna manera legítimo, diciendo, oye, sabes que no están, o sea, estamos hasta acá y nos vamos a invertir en otro país. Entonces los políticos, no se vayan, ya les bajamos los impuestos. Entonces, de alguna manera, hay cierta regulación que yo siento que los partidos institucionalmente funcionan. Voy a citar, ¿cierto?, a Bismarck, que decía, y probablemente tú lo sabes mejor que nosotros, habiendo trabajado con parlamentarios, decía que si la gente supiera cómo se hacen las leyes y las salchichas, no consumiría ninguna de las dos. Entonces, yo creo que un poco en esa línea. Mirá, me parece muy interesante, sobre todo una de las cosas que dijiste, que creo que hay que tomar conciencia de eso. Como hablamos antes de los autores, que son hijos de su época y de sus circunstancias personales de vida, o sea, qué sé yo, Ayn Rand, ¿no? Con el comunismo, cómo le influyó en su trabajo y demás, para poner un ejemplo. Las generaciones, y yo creo que ustedes me lo van a decir mejor que yo, porque se aplica muchísimo, me parece a mí, al tema del despertar chileno. Cuando las generaciones se acostumbran, o sea, fruto de un proceso de liberación de la economía, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de liberalismo, lamentablemente en política se habla de economía nada más. Pero bueno, hay un exceso de economicismo, pero no me quiero desviar. Pero fruto de esas liberaciones sobre el mercado, se goza de una mejora en la condición de vida, un aumento de la riqueza, etcétera, etcétera. La generación que sigue olvida el porqué, ¿no? Entonces ahí empieza el canto de sirenas del socialismo. Empieza la igualdad, la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Y es todo un proceso de acción y reacción. Cuando ese socialismo con la igualdad, etcétera, etcétera, el estatismo alcanza un grado que ya no se tolera, viene de vuelta la demanda social, exacto, es un loop eterno de acción y reacción. Ahora, ¿cuál es el problema para mí? ¿Por qué no salimos de esa dinámica? Porque no se aplica nunca el liberalismo, porque nunca de verdad se achica el peso del Estado. Vos fíjate, estamos hablando del tema de la representación. Una gran pregunta que me hago yo siempre, ¿por qué en Argentina no se aplican los mecanismos de democracia directa? Si están contemplados por la Constitución. Nunca se aplican. Desde la década del 80, que fue con el conflicto con Chile, que no se aplica ningún tipo de mecanismo de democracia directa. Un tema como el aborto, que se votó hace poco, no era un tema, pero clarísimo, de consulta popular, pero no se aplica, porque el poder se ha invertido la relación. El poder lo tienen los políticos. Los políticos, que son los que tienen nuestra delegación a través del voto, han cooptado el sistema, han engañado, han confundido las cosas y se han vuelto nuestros guardianes, etcétera, etcétera, nuestra figura paterna, ¿no? Ahora, la presión tributaria está a nivel global en niveles récord. Y sin embargo, la demanda de la gente es más gasto público. Ahora, ¿cómo se puede provocar un cambio de verdad ahí, no? Es muy difícil realmente, cuando las ideas están tan confundidas. Fíjate que cuando hablamos nosotros en una charla que nosotros hemos leído, autores, y hemos intercambiado con gente de tanto renombre, ¿no? Como los que han salido acá en la charla, sin embargo, tenemos que ponernos como un código común para charlar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertario? ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberal? La mayoría de las personas que nombraste acá de Argentina, yo tengo muchas dificultades para considerarlas liberales. Muchísimo. ¿Por qué? En su mayoría gente que propone un mercado más libre,
un respeto un poco mayor a la propiedad privada. Pero hasta ahí, qué sé yo, el caso paradigmático me parece a mí es el de Milei. Milei, hace unos años he visto conferencias ahí en Chile, estaba proponiendo prácticamente el agorismo, qué sé yo, una sociedad rothbardiana, y hoy está defendiendo impuestos. De vuelta, ¿cuál es el incentivo de la política? ¿Cuál es el incentivo del político? Y también se dio vuelta la chaqueta en varias cosas. En un momento estaba, lo recuerdo, yo estuve las 2 veces que vino a Chile, quien lo trajo es amigo de nosotros, del canal. Entonces, recuerdo, bueno, y él en su entrevista, él hablaba en temas valóricos, por ejemplo, él hablaba a favor del poliamor y el tantra, y de repente estaba hablando que el aborto, no sé qué cosa, y que el Papa actual era la manifestación del demonio. Entonces se fue en una volada quizás muy, las malas juntas probablemente con Agustín Laje, de alguna manera, y Marqués, ¿cierto? Probablemente le afectaron, y yo siento que también pasó, por ejemplo, con Axel Kaiser, que yo también, generalmente cuando uno googleaba a Axel Kaiser o en YouTube, los primeros videos eran justamente yo entrevistándolo en la universidad, porque yo lo invitaba muy seguido. Estaba más joven, eso sí. Yo envejecí más que él, pero justamente pasaba harto que él era... Había entrevistas de él que eran, no sé, a favor del aborto, de la legalización de todas las drogas, de la eutanasia, y no es que yo, no sé si ha cambiado, dejó de hablar del tema, nunca más lo mencionó, y en general todas las temáticas que ha tomado posteriormente han sido muy concordantes con la derecha, no solo conservadora, sino muy, muy conservadora, por decirlo en términos más simpáticos. Pero de alguna manera, ese cambio se debe, en este caso, no a la democracia del ciudadano, sino a la democracia probablemente de YouTube, el consumidor. Porque si tienes un montón de gente que te ve, que te está viendo en vivo y que te postea, ánimo, y hay que destruir a los marxistas, y no sé, te empiezas a usar, generalmente, creo que esto se llamaba el efecto, no me acuerdo si el efecto Hayek o el efecto Randall, cuando tú juntabas muchos liberales en general, terminaban todos volviéndose más liberales. Porque llegaban a ser médicos y decían, mira, yo soy libertario en todos los sentidos, pero en salud no se puede, ¿cierto? Porque lo veo todo el día. Y todo el resto que no estaba en medicina decía, oye, pero ¿cómo? ¿Cachai? Onda, como que sí se puede, y le metían idea, probablemente que ningún otro compañero médico del tipo opinaba, entonces terminaba volviéndose incluso libertario en esa área que había llegado originalmente. Y justamente donde tenían mayor expertise era donde menos libertarios eran. Pero finalmente cuando convivían entre libertarios terminaban todos volviéndose más libertarios porque se convencían de que es posible, ¿cierto? Como piensa, nosotros que no estamos metidos en esa área lo podemos ver fuera de la caja. Entonces, oye, sí se puede ser libertario en salud, sí se puede ser libertario en temas monetaristas. Entonces, finalmente se generaba ese efecto. Yo creo que lamentablemente ha pasado en esta unión entre muchas derechas, que ha pasado el efecto que la misma alt-right tenía como dentro de sus códigos en el mundo 4chan, que era, nunca critiques a alguien que está a tu derecha. O sea, está bien, no tienes por qué ser nazi, pero no critiques a los nazis por nazis. O sea, critica a los marxistas por marxistas, pero nunca a alguien que esté a tu derecha. O sea, siempre critica a los que están un poquito más a tu izquierda. Oye, pero ¿cómo? No sé, seguro que, no sé, que fueron solamente, que fueron 6 millones, quizás fue solo uno. Entonces, siempre era como crítica al que estaba un poquito más a la izquierda. Entonces, eso generaba ese efecto que todos terminaban volviéndose cada vez más conservadores. Y en este caso, no por la democracia ciudadana del voto, sino que el incentivo eran los views, los likes, ¿cierto? Los corazones de Instagram. Y eso igual va tiene ese mismo incentivo perverso que tú mencionas con el voto. O sea, mirá, los canales no estamos, a pesar de que tú no quieras dedicarte más a política, igual tenés que tener ese mismo como conciencia que te puede pasar lo mismo que le puede pasar a un político. Bueno, mira, ahí yo creo que habría que plantearse para qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
Yo te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Por ejemplo, en Terapia Liberal he tenido programas, he tenido videos que los han visto 6 personas. No me iba a cambiar mi forma de pensar, que me vean 6, que me vean 10.000. No, la verdad no me lo va a cambiar. Sí, tampoco uno puede ser necio, ¿no? Tampoco uno puede ser necio. Y, por ejemplo, uno de los videos más exitosos que tuve yo fue hablando del gran reinicio, ¿no? El tema este del foro de Davos y demás. Ahora, si es un tema que a mí me encanta, lo he estudiado un montón, y a la gente le gusta, bueno, voy a hacer otro programa del gran reinicio. Pero no voy a cambiar mi forma de pensar porque me vean más uno, me vean más otro. A ver, yo, Nico, ya en mayo cumplo 42 años, soy papá de 2 nenes, ¿no? Uno de 14, un bebé de 10 meses. Ya a esta altura, si no tengo coherencia con mis ideas, otra cosa que las pueda corregir y que pueda reconocer un error, como tantas veces, o sea, me equivoco constantemente, pero ya a esta altura del partido, digamos, uno no puede ser necio, estoy casi a la mitad de la esperanza de vida de la Argentina. Entonces, si a esta altura de mi vida no puedo, me voy a guiar por los likes en Facebook y demás, perdónenme la expresión, pero soy un boludo. Perdónenme, pero, o sea, hay que ser coherente, hay que ser coherente. Yo respeto completamente las distintas posiciones en la vida, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ancho Bastos, paleolibertario, pero dice, yo no soy paleolibertario, pero no se lo impongo a los demás. Bueno, esa es la actitud. Capaz, Miguel Ancho Bastos, capaz que estás equivocado con tu forma de pensar, pero te la respeto y la podemos debatir y demás, etcétera, etcétera. Pero nunca imponérsela a alguien por la fuerza. Y acá, muchos youtubers y demás que yo he visto, o sea, a ver, te pongo un ejemplo, a mí me causa mucha gracia. Citan el libro de Juan Ramón Rayo, ¿no? El que hablamos antes, Liberalismo, los 10 principios del orden liberal. Lo citan para justificar una cosita así del pensamiento que lo llevan a el conservadurismo más rancio que he visto. Ahora, pero hermano, sé coherente, ¿no? Hay 300 páginas más del libro. Estás agarrando una frase para agarrarte completamente, ¿no? Y a la audiencia lo que le digo es eso, cada vez que alguien cite un libro, si lo buscan en internet, que hoy por hoy está todo, véanlo, contrástenlo, porque hay muchos que están vendiendo pescado podrido. De vuelta a lo de Jope. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de vender un discurso conservador con el término libertario hablando de monarquía? ¿Para qué? ¿Para buscar likes, seguidores? ¿O para obtener beneficios para alguna fundación, alguna campaña política y demás? ¿Para qué? Claro. Generalmente se hace todo esto cherry picking, ¿cierto? Ir eligiendo como qué sacar para cada autor y se hace bastante seguido. Nicolás, bueno, para ir cerrando un poco el programa, agradecerte también esta conversación, ha sido particularmente interesante. A ver si damos como una última ronda de preguntas, Beatriz, después voy yo con la última. Ayer hicimos un programa, yo os puse en silencio por el eco. Ayer hicimos un programa sobre feminismo liberal con Es Libertad, y una de las cosas y con el feminismo está pasando lo mismo, que también hay una variante populista, hay una variante liberal, y yo defiendo la variante liberal. Y buena parte es tratar de ver el mundo como es y no como a uno le gustaría que fuera o como uno quiere forzar a que sea. Y eso implica también mirar los mitos, porque mucho de esto es puro romanticismo. Estoy hablando de que el liberalismo habla del individuo. Acá uno puede poner las estadísticas y hablar los hombres blancos de 42 años que tienen 2 hijos,
no sé, pero son una serie de individuos y son todos diferentes. No se les puede tomar como un agregado, no son un meta individuo. Tal como el peso no es el abuelito que hay que cuidar e ir a ver y ahorrar en él porque, pobrecito, el abuelo peso, las cosas que existen, quién sufre, quién sangra, los individuos, como decía Harari. Y por ahí los mitos. Estoy pensando en el mito del colectivismo, porque la idea, y yo digo porque yo viví en una sociedad colectivista Filipinas y regresé de la experiencia individualista y media, la idea acá es que el colectivismo es una sociedad que se quiere, que se abraza, que se respeta, que se apoya. Y no es así, es una sociedad tremendamente autoritaria que usualmente sacrifica a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. Y uno lo ve una y otra vez, y las mismas mujeres jóvenes de acá quieren una sociedad más colectivista pensando que van a vivir mejor. Quieren desarmar el capitalismo porque el capitalismo en teoría oprime a las mujeres. Y no, yo tengo la certeza de que es nuestro mejor amigo porque nos ha permitido niveles de libertad desconocidos de la historia. Igual nada te quita la incertidumbre, excepto, digamos que te pongan el pie a todos para abajo, todos pobres, toda la miseria, ahí hay certidumbre, en la miseria, pero no en las posibilidades que te da la libertad. Entonces, digamos, hay que defender la idea de la libertad desde la alegría que dan. La libertad da riesgos, pero pucha, ponerle, rezarle a, no sé, la deidad que tú prefieras para que Trump sea emperador, eso sí que no te asegura ningún tipo de felicidad, ningún tipo de posibilidad. Sorry, me mandé rant. Pero el punto es que hay que atacar los mitos, las falsas promesas, el oro que en realidad es plomo, que existe. No, nosotros como liberales no podemos ofrecer la dicha, pero podemos ofrecer la libertad y una dicha posible, que no existe desde el autoritarismo. Eso es, digamos, más que preguntas fue como rant y agitar el puño en el aire. Mira, a mí, si me dejan una breve reflexión sobre lo que dijiste, me parece fantástico. Como dije antes, el socialismo lo que vende es un canto de sirenas que te lleva directamente al naufragio. Ya está probado empíricamente. O sea, ¿qué más hace falta decir? No solamente están los autores intelectuales como Menger, von Bauer, el mismo Mises, Hayek, etcétera, etcétera. La realidad ha demostrado el fracaso una y otra vez de ese sistema. Ahora, el liberalismo te muestra el camino. El liberalismo es trabajo, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es esfuerzo, pero también es respeto, también es orgullo propio, también es la dicha esa de sentirse realizado en el proyecto de uno, ¿no? Vivir la vida, o sea, reconocer esa individualidad de para qué estamos en este mundo, ¿no? ¿Qué vinimos a hacer? Vinimos a cumplir el proyecto nuestro, no el proyecto de otro. Ahora, ¿el socialismo qué es? El socialismo lo que te ofrece es la llegada, la meta, no el camino. Te dicen, vamos a vivir en una sociedad mejor, etcétera, etcétera. Yo hablé mucho del tema ¿no? De la metáfora del jardín del Edén. El socialismo se basa muchísimo en la alegoría del jardín del Edén. Muchísimo. El Papa ha estado en un ambiente seguro, ¿no? Ahí está el tema, la seguridad que ofrece. Bueno, originalmente esto era de la utopía de Santo Tomás, que probablemente fue uno de los primeros socialistas o colectivistas de la historia, planteando este mundo idílico para ellos, donde no había propiedad privada y en general la idea de la utopía, ¿cierto? Tomás Moro, la idea de la utopía, ¿cierto? Ha sido una de las fases fundamentales del socialismo. Yo quería cerrar con la última reflexión o pregunta que tenía que ver con esta idea que noto un poco más en ti que en mí con respecto al pesimismo liberal. Que tiene que ver con que la gente hoy día, en el siglo XXI, estamos menos liberales que en el tiempo. Y yo generalmente tengo una visión más optimista. Y claro,
hay puntos que te dan la razón a ti y otros que me dan la razón a mí. Es cosa de ver, por ejemplo, la Fundación Ehrenstat, que es cierto que va evaluando cómo es la libertad económica en los distintos países. Y cuando uno ve todos los países, o sea, el planeta entero, en general se mantiene. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que han ido subiendo, por ejemplo, la tasa impositiva o el estado de bienestar, si se quiere, en ese gasto, pero también ha ido aumentando cada vez más desde los 90 y un poquito antes en Occidente y en todo el mundo desde los 90 en adelante con la caída de la Unión Soviética, los tratados de libre comercio, que es algo que muchos libertarios más como de esta línea más de derecha, más pro-Trump, God Emperor Trump, ¿cierto? No comulgan los tratados de libre comercio y les gusta un libertarismo bien extraño, proteccionista. Pero la verdad es que el avance con respecto a los tratados de libre comercio son únicos en la historia. O sea, jamás en la historia ha habido tanta posibilidad de transar bienes y servicios con bajos aranceles a esta magnitud tan grande, no solamente por el aumento de la población, sino que también por los mecanismos jurídicos y económicos que lo permiten. Y yo creo que eso, al menos para mí, es un punto importante con respecto a ser optimista con los avances del libre mercado, porque en general a mí hoy día me acusaban de socialdemócrata y yo decía, pero ¿en qué? Si yo estoy entre la escuela de Chicago y la austriaca en temas de economía, porque claro, pongo los énfasis en los temas más valóricos que los económicos, un poco porque me cansó el liberalismo económico tan reiterativo de los Axel Kaiser y de los Javier Milei. Pero claro, yo en general le he dado duro al tema de la promoción de los tratados de libre comercio como una forma y una manifestación de libertad económica importante. Y justamente es donde más está esta derecha, right, populista, trumpista, que es como que a ahí no les gusta tanto el libre comercio y defendían a Trump y su guerra comercial, que por estupidez del fondo generó que los mismos países europeos empezaran a responderle a Trump con esta cuestión y empezó todo el planeta a hacer la misma tontera y usar el aumento de aranceles, o sea, ponerle a otras empresas para venderle bienes y servicios, poner aranceles por una guerra política, o sea, de una locura absoluta. Por suerte, se terminó esa era en Estados Unidos y ya se va a ver un retroceso en esa línea, pero me parece que es una parte para ser optimistas. Si dejamos a Trump fuera de la ecuación, en general, de los 90 hasta la fecha ha sido un avance importante al respecto. No sé qué piensas de aquello. Bueno, a ver, son varias cosas. Primero, el tema de la Fundación Heritage con los índices de libertad económica. Singapur está muy arriba, ¿no? Y la libertad social es brutalmente represiva. Pero entonces, en el único caso, Hong Kong, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, en general complementan. Singapur es justamente un contraejemplo. Es la oveja negra. Sí. Pero el punto que me gustaría destacar es que capaz que ahí es cierto que hay un error en la comunicación de los liberales, ¿no? Los liberales colectivamente, digamos, ¿no? Caer tanto en el economicismo. A mí me parece que la forma de influir, de cambiar esa demanda por libertad en la gente no es desde el punto de vista económico, porque caen en el utilitarismo y caer en el utilitarismo terminas en el socialismo. Entonces, para mí es otra cosa. Ahora, yo soy optimista, no soy pesimista. Por lo que dije antes, acción y reacción. Estamos llegando, creo, a nivel global, ¿no? Yo sí creo en el tema del globalismo, esa búsqueda del gobierno mundial, de los organismos descentralizados, multilaterales, con el tema de la pandemia se ha visto para mí muy claro. Yo creo que esta idea de este socialismo global, el globalismo, nada que ver con la globalización, por las dudas, creo que ese exceso de intervencionismo va a llevar a una reacción por achicar el Estado y por la libertad.
Entonces yo soy optimista de que a largo plazo la reacción va a ser esa. Para mí, totalmente de opinión personal, una sociedad voluntarista sería una evolución del ser humano. Sería abandonar la coacción en nuestras relaciones, ir por los acuerdos, ¿no? Por una relación libre, cada uno buscando su beneficio, etcétera, etcétera, pero una sociedad de acuerdos voluntarios. Eso para mí sería una evolución del ser humano. Ahora, yo soy abogado y trabajo en comercio exterior. Vos sabrás muy bien que hay una frase de Rothbard donde habla de estos acuerdos de libre comercio, ¿no? Donde existe libre comercio no necesitaríamos acuerdos para refrendar ese libre comercio. Sí, coincido con vos que la globalización ha sido fabulosa realmente, ha traído un desarrollo, una prosperidad increíble, y también creo que se malinterpretan muchísimas de las cosas de la globalización. Y de ahí vienen esas derivaciones del tema del proteccionismo, de las empresas chinas que nos sacan trabajo, etcétera, cerremos el comercio y todas esas cosas nacionalistas, etcétera, etcétera. Creo que la globalización ha sido muy favorable, creo que los acuerdos de libre comercio no son lo que deberíamos ir por más. Realmente un libre comercio. Es un avance, de a poco. Y por último, el tema de Trump y Biden. Yo creo que sí, que la administración de Trump cometió errores muy groseros, pero ojo que la administración Biden no es lo que creen los socialistas, los que lo han votado, para nada. Ojo que se viene, ya ha hablado en contra de la inmigración, ya ha reformulado el proteccionismo, ya ha hecho pequeñas intervenciones militares. ¿Qué más? Bueno, el tema económico, ni hablar, la suba de impuestos, o sea, Estados Unidos realmente se pegó un tiro en el pie, me parece. Como dice Venegas Lynch, ¿no? Tenían que elegir entre la puñalada y el tiro, y bueno, qué sé yo. Los dos son malos, pero han elegido algo complicado. Sí te reconozco que el final de Trump fue bochornoso, realmente, bochornoso. Y bueno, uniendo con lo que dije antes, para mí se vienen tiempos difíciles para la idea de la libertad a nivel global. Muy difíciles. Pero con optimismo creo que de ahí se va a salir con una valoración nueva de lo que es la libertad, de lo que es el individuo y de los límites al poder público. Eso es lo que creo yo con optimismo. Tuvimos a Fonseca acá y que decía algo como, mucha gente era como, puedes votar por esta lámpara o por Trump y van a votar por la lámpara. Y así con la batidora y con el cuchillo de la mantequilla. Entonces sí, ese es un tema, que las elecciones no eran fabulosas, no eran entre algo bueno, pero sí eran entre dos malos, más o menos. Bueno, aunque a nosotros nos gusta Biden, pero claro, es la comparación. En fin, te voy a pasar, Lucas. Ahora, claro, igual a mí, yo no era un entusiasta por Biden en ningún caso. Creo que era lo peor que tenía la facción buena del Partido Demócrata. Porque en el fondo, a mí lo que me gustó fue que o sea, no solo derrotó a Trump en la primaria, sino que, o sea, en la elección, sino que derrotó a Bernie Sanders, que también era una amenaza. O sea, ahí sí estaríamos viendo temas de socialismo real. Entonces yo creo que hay que reconocerle esas dos cosas. Y yo, claro, soy muy pro globalización y tengo una mirada más optimista con el globalismo, entendiendo el globalismo como un internacionalismo liberal, en cuanto a la diferencia que hay entre suscribir a instituciones internacionales voluntarias y el contrato social estatal, o sea, de ciudadano a Estado, o sea, el contrato social no es un contrato, tú nunca firmas ese contrato y es totalmente impuesto. Con los tratados internacionales en general se parecen mucho más a un contrato voluntario y eso a mí me agrada más. Probablemente si es que llegásemos a un gobierno social, o sea, mundial socialista, yo sería el principal opositor a ese gobierno, pero
Pero hoy día, pensando que el Estado-nación tiene tanto poder, mucho más poder que las regiones, que los municipios, o sea, hacia abajo, y al mismo tiempo tiene mucho más poder que la OEA, que los organismos internacionales, con respecto al individuo, es que a mí me preocupa mucho más el Estado y en general creo que el multilateralismo y el globalismo es más bien positivo en cuanto disminuye el poder del Estado. Y sobre todo, quizá uno lo podría ver como una pérdida de libertad, quizás es que está en el Londres de la Unión Europea comparado a no estar, pero si uno está en, no sé, Kenia, ¿cierto? O está en el Congo, o en, no sé, en Malasia, me imagino que tener acuerdos internacionales, globalistas, que obliguen a los derechos humanos, pucha, que se agradece. Probablemente no sean muy efectivos, pero sin organismos internacionales que estén poniendo la lupa, probablemente sea mucho peor. Bueno, eso no sé si quieres como contrarreplicar o cerramos. No, está bien, sí, o sea, ojo, lo que vos decís no me parece mal, ¿eh? Me parece el lado destacado. Ahora, lo que no estoy seguro de que vaya en esa dirección. Yo veo otra cosa. Te pongo el tema este que desarrollé tanto, del tema del gran reinicio y demás. Cuéntanos un poco sobre eso. Yo lo leí como portada, no entiendo muy bien de qué trata. Es como... Sí, miré la hora antes de responder, porque ¿no? Es un tema amplio, pero te lo resumo muchísimo, ¿no? El Foro de Davos, que es un tanque de pensamiento muy influyente, se dedica a desarrollar políticas planificando prácticamente todos los aspectos de la vida. El gran reinicio es como ellos denominan lo que va a pasar después de la pandemia, digamos. Ellos dicen que la pandemia es esto no es conspiración, está publicado en un libro y está en la página, material para todos los gustos hay. Básicamente dicen que la pandemia es una crisis, que de la crisis hay una oportunidad de cambio, una oportunidad para reestructurar todo el sistema capitalista. Básicamente, bueno, vienen trabajando hace mucho tiempo en esto, el capitalismo inclusivo, que se denomina, ellos lo explican como el capitalismo de las partes interesadas, donde básicamente el Estado adquiere el rol de regulador de absolutamente todo en la economía. Y es las ideas socialistas de toda la vida, yo digo siempre esto, con ropaje 2.0, ¿no? Y a eso le agregan el transhumanismo y demás. En el aspecto económico hablan del reinicio del sistema financiero. El sistema de moneda fiduciaria, de banca de reserva fraccionaria, está tan agotado, no da para más, que hablan de condonar deudas y demás, volver a cero todas las deudas públicas, no las deudas privadas. Entonces, de vuelta, todo eso impulsado desde los organismos multilaterales, están tomando decisiones sobre Lucas, sobre Beatriz, sobre Nicolás, gente a la que no hemos votado, que no tienen mandato para tomar decisiones por nosotros. Lo que vos dijiste antes es el aspecto positivo del multilateralismo, ¿no? Digamos que la situación de Venezuela es una cosa que se me viene a la mente ahora. Pero bueno, yo veo eso, veo un avasallamiento de la soberanía de los estados. No estoy defendiendo al nacionalismo para nada, pero veo más peligroso el metaestado respecto al Estado. Sí, el enemigo inmediato es el legislador, el político local, porque esto es un proceso que se está armando. El enemigo inmediato es el tipo, como me dijo Venegas, es el tipo que te regula el tamaño de tu ventana. Pero sí es algo que está avanzando y está creciendo a la vista de todo el mundo, claramente. Nicolás, muchas gracias por esta conversación, ha estado muy entretenido. Invito a suscribirse, ¿cierto?, a Terapia Liberal, desde ya amigo del canal, y también obviamente
a suscribirse, a los que nos estuvieron viendo desde Argentina, desde Terapia Liberal, suscribirse a Liberty News en Facebook y Liberty TV, como dice el loguito, ahí, en YouTube. Así que eso, y muchas gracias Beatriz, y nos vemos prontamente. Muchas gracias, Nicolás, por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, una próxima encuentro cuando ustedes quieran, ¿no? Gracias. Buenas noches y, bueno, esperemos que que vas a tener que ir a acostar a la guagua de 10 meses. Esperemos que nos estemos despertando. Ya está dormido hace una hora, no sé cómo no se despertó, pero bueno. Nos vemos. Que siga así. Chao, chao.